Esto es el kale, es una col de hoja, sí, como la berza de toda la vida. Y nosotros hace ya 3 años que estamos cultivándola. Vamos arrancando las hojas desde abajo, ¿vale? Sí. Y así le dejamos a la planta las hojas más pequeñas para que vaya luego creciendo para arriba. ¿Está en temporada ahora? Ahora es la temporada, sí, ahora está espectacular, porque además coincide con la época de frío, que prácticamente nosotros tenemos ahora las condiciones buenas para cultivarla. Claro, pero no cultivas solo kale. No, la verdad es que aquí en la finca tenemos bastante variedad. Hacemos también hinojo, hacemos otros tipos de coles, como la col picuda, la col china, la col rizada, la col morada, el brócoli. Valencia es conocida sobre todo por sus cítricos, pero no sé si tanto la huerta valenciana. Sí, por supuesto, la huerta histórica de Valencia pues tiene orígenes romanos, aunque realmente es la cultura islámica la que la amplió y perfeccionó. La verdad es que era el cultivo preeminente, lo que pasa es que a mediados del siglo pasado es verdad que los cítricos pues experimentaron una expansión del cultivo y prácticamente ocuparon mucho terreno de huerta. Y ahora se está dando el proceso inverso. Esto es col picuda, sí, es otra variedad de col de las que hacemos. Es una col que igual aquí no se consume mucho, es un repollo liso. Lo que veo, Enrique, es que está todo plagado de flores y de hierba, ¿no? Bueno, sí, antes esto eran campos de naranjos y esto es una hierba, el vinagrillo, que sale cubriendo todo el suelo en las plantaciones de naranjo. Atrae un montón de abejas que vienen y ayudan a polinizar otros cultivos. No es por nada, pero es que estoy viendo ahí unas ovejas que se te han colado en la huerta, Enrique. No, están ahí, tienen permiso para estar. ¿Ah, tienen permiso? Sí, las ovejas son una parte muy importante de la finca y gracias a la cual pues tenemos un estiércol de primera calidad. Ellas aprovechan el rastrojo de cuando acabamos de cosechar una parcela y al final se trata de que todos ganemos. He visto un cultivo ahí antes que me ha llamado la atención, que creo que se llama colirrábano, ¿no? El colirrábano, está muy bueno. Venga, vamos y te lo enseño. Venga. Mira, aquí hay uno que está bonito. Este, por ejemplo. ¿Lo que se come es esto? Se come el bulbo, sí. Bueno, las hojas también se pueden aprovechar, evidentemente, para hacer un caldo, ¿vale? Pero lo que normalmente la gente aprovecha en las ensaladas es el bulbo debajo, realmente, ¿ves? Sí. Es una especie de rábano, pero está dulce. ¿Qué te parece? Está rico, muy bueno. A mí me ha entrado hambre. ¿Sí? Con esto que me has dado a probar... Bueno, pues si quieres, no sé, vamos a tomar una ensaladita. Oye, qué buena idea me has dado, pues venga. No se hable más, ¿eh? Pues venga, vámonos. Vamos para allá.